Vamos a hablar hoy día de Esther, ¿m? De Hadassah o Esther. Vamos a ver que hay usos de su nombre en base a lo que ella también experimentó, vivió. Esther es un nombre babilonio, ya que está asociado más bien a Ishtar, ¿no? La diosa del amor de los babilonios, pero también significaba estrella, ¿ya? Y Hadassah es el nombre hebreo, ¿ya? Es un nombre hebreo que ella tenía, que significaba mirto o arrayán, ¿ya? Es un árbol que expele un aroma fragante, que expele un lindo olor. Ha estado bajo un arrayán, ¿no? ¿No? Tiene un aroma que es fuerte, pero que a la vez es notorio. Entonces, bueno, esa es la diferencia de sus nombres. Pero vamos a interiorizar un poquito en la historia de su vida. Esther capítulo 2, verso 7. ¿Ya? Y de ahí vamos a seguir leyendo otros, otros versos que nos van a ir dando luces de la vida de esta mujer de Dios. ¿Están contentos o no? Sí, qué bueno, qué bueno. Pongan que la cara los acompañe también, por el sentimiento. Está muy serio hoy día. Bueno, vamos a Esther capítulo 2, verso 7, que dice, está hablando de Mardoqueo, ya, su tío, había criado a Hadassah, que es Esther, hija de un tío suyo, porque ella no tenía padre ni madre y la muchacha era de bella figura y hermosa apariencia. Mira, su esposa diga, amén. Bella figura y hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. ¿Sí? Como hija suya. Entonces, esta es la historia de una niña que crece sin padres. ¿Mm? Una niña que crece en un ambiente hostil, en un ambiente quizás adverso a lo que comúnmente podría haberse pensado o propiciado para una historia de una niña que más tarde va a terminar como una princesa, como una reina, aunque igual calza para una historia de Disney, ¿no? Que es huerfanita y termina como reina y princesa. Eh, una de las cosas que el Señor más, por lo menos a mí, me ministró en un tiempo que estuvimos en Bolivia, dentro de esa escuela, tuvo que ver con enfrentar la orfandad, la orfandad en nuestro corazón. Y yo en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, he hablado de la orfandad, ¿sí? En palabras, en intercesiones, en distintas instancias, pero fue muy interesante ver cómo el Señor ponía esta palabra, la recalcaba, que necesitábamos matar todo rastro de la orfandad, del huérfano que muchas veces llevamos en nosotros, ¿sí? Y que se asocia a una manera de vivir donde no solo sentimos rechazo, sino sentimos de alguna forma que no sabemos quiénes somos, a quién le pertenecemos ni hacia dónde vamos. Porque es un poquito lo que pasa con el huérfano. No se siente en un origen claro, no se siente hacia dónde va con claridad, no tiene un sentido de pertenencia. ¿Mm? Entonces eso provoca muchas veces un vacío en el corazón. Es fuerte porque la historia bíblica nos muestra que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra, ¿cierto? En Romanos. Que todos fuimos, por causa del pecado, sacados fuera de este ambiente de gloria y de pertenencia que era en un principio el Edén. ¿Se acuerdan? Adán sale de ahí, es quitado por consecuencia del pecado, pero el postrer Adán, que es Cristo mismo, viene a reincorporarnos, viene a reconectarnos al Padre, Él viene a mostrar al Padre. De hecho, una de las oraciones más clásicas, ¿cierto?, que a veces también repetimos, tiene que ver con el Padre nuestro, ¿cierto?, nuestro Padre. Cristo viene a revelar al Padre, ¿sí? Pero muchas veces lo asumimos en una condición meramente discursiva, ¿ah? La asumimos como parte de una retórica, de repetir algo, pero realmente a veces no hemos conocido a Dios como papá, ¿sí? Y a veces cuando Dios se muestra como papá, podemos ver ese destello de su amor,
Pero aún nosotros nos sentimos huérfanos porque hay áreas que están traumatizadas y no nos dejan ser sanos de lugares de vacío, lugares donde estamos en una condición de niños permanentes. No sabemos decidir, no sabemos enfrentar el día a día con determinación y dependiendo de la voz de Dios. Un huérfano camina como un esclavo, camina como un niño que no sabe tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, por más de que Dios muchas veces se revele como Padre, y por más de que en la Escritura hemos leído que Dios es nuestro Padre, y que hemos cantado que Él es nuestro Padre, por más de que eso lo tengamos asumido en nuestra conciencia, muchas veces nosotros no hemos tenido una transformación y una metamorfosis en lo que significa vencer y matar el huérfano que llevamos dentro. Y a Esther le pasó esto. Esther creció sin sus papás. Eso dice la Escritura. Y sabe lo complejo que según los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, hoy día vivimos en una generación donde muchas veces la paternidad se ha tomado como sencillamente abastecer, proveer. Pero la paternidad tiene un sello, ¿cuál? Que entrega identidad, que entrega propósito, que desata un destino. O sea, no basta sencillamente con que un padre lleve, y está muy bien que lo haga, ¿no? Que lleve los recursos que necesita su hijo para poder vivir. Eso no lo hace papá. No es sencillamente ser un proveedor, sino que un padre es aquel que muestra un camino, que muestra un propósito. La palabra dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se aparte de él. ¿Sí? Y en el verbo en el hebreo es entrena, es hanok, entrena al niño en su propósito. Entrena al niño en su llamado. Entrénalo. Un padre provee identidad. Un padre aconseja, revela quién es ese niño, esa niña en el reino de Dios. Y tú tienes un Padre celestial. Tú tienes un Padre bueno, que más allá de las experiencias que has tenido en tu vida, a lo mejor no tuviste un buen ejemplo de papá. A lo mejor tuviste un papá proveedor, pero quizás no se reveló la identidad o no hubo una profundidad de conectar su corazón con tu corazón. ¿Sabes lo que hace un padre? Conecta su corazón con el corazón de su hijo. Por eso la Escritura en Malaquías dice que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Allí hay un principio de unidad. El corazón de un padre se conecta, se une al corazón de un hijo. ¿Y sabes lo que el Señor busca permanentemente? Unir su corazón con tu corazón. Y espera que tu corazón también se vuelva a Él. O sea, no solamente la actitud que el Padre tiene hacia ti, sino que también el Padre espera una respuesta del Hijo. Que también tu corazón se vuelva a Él. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, hoy vivimos una crisis de orfandad. Hoy vivimos una crisis donde muchos no asumen el poder entregar su corazón a otra persona, su corazón al Señor, su vida a su hijo, su hija, o quienes estén alrededor tuyo donde el Señor te llama a entregar. Entonces, muchas veces nosotros hemos caminado como huérfanos, ¿sí? El huérfano que camina en angustia, que camina en un laberinto, el huérfano que no solo vive del rechazo, sino que siempre se siente una víctima. El huérfano dentro de nosotros se opone a que nos levantemos como hijos.
Y yo me imagino la historia de esta Esther, caminando en una ciudad y en una nación que no era su nación. Ella estaba inmersa en otra cultura, estaba en el imperio persa. Y los judíos en ese imperio eran una minoría, eran una etnia distinta y al mismo tiempo una etnia rechazada. Por eso es que ella prefería usar su nombre Esther antes que Hadasa, porque revelaba inmediatamente su condición étnica, es decir, ella tenía el peor de los panoramas para crecer en un lugar hostil, en un lugar donde el sentirse huérfano quizás para ella no iba a ser una excusa, quizás para ella no iba a ser algo que iba a solo marcar un trauma, sino que realmente podía cambiar totalmente su identidad, el lugar en donde estaba. La orfandad nos trauma en aprender a depender de Dios como Padre. La orfandad nos desconecta, nos aísla y busca que te mantengas solo. Un huérfano vive en una actitud de soledad, de aislamiento. No se conecta ¿a qué? A su hermandad, a sus hermanos. O sea, no solamente no vuelve su corazón al Padre, sino que además no se conecta a la hermandad. Entonces el huérfano vive aislado. Puedes estar rodeado de gente, pero en tu corazón aislado, desconectado. El huérfano está marcado por diferentes traumas que buscan quebrar no solo su identidad, sino que también tergiversar el llamado y el destino poderoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una persona que cree una identidad autoasumida. Hoy día vemos esa crisis de identidad también representada en los jóvenes. Y aunque hoy día eso está en un efecto inverso, ¿no? Ya la gente no quiere como, por así decirlo, construir su identidad porque los efectos han sido muy dañinos. Hace 10 años atrás, muchas gracias, amigo. Hace 10 años atrás, todo, para tenerlo aquí, estoy viéndolo. No se me queden dormidos algunos. No, les decía, hace 10 años atrás ha venido con agresividad todo un lobby para tratar de cambiar la identidad de los adolescentes y los niños. Pero esto ya está llegando a un punto tan grotesco que el péndulo se está volviendo. O sea, Disney, Amazon, Facebook, todas esas grandes compañías que habían instalado toda una idea de poder propiciar una agenda que cambie o que casi como que obligue inconscientemente, ¿no? A través de la propaganda, a través de los dibujos animados, etcétera. Todo eso hoy día está siendo juzgado delante de los ojos de Dios y sobre esta generación vamos a ver que eso va a pasar como aguas de amargura, pero nos va a tocar, ¿qué cosa? Sanar una generación que no conoce quién es. Y si alguien no conoce quién es en Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Huérfano. O sea, huérfano no es solamente la persona que no ha vivido con sus padres, sino que no ha conocido a Dios como Padre. No sabe quién es en Dios. No sabe lo que Dios habló de él. La palabra dice que Él escribió un libro, Salmo 139. Él escribió un libro de nosotros. Mi embrión vieron tus ojos y y mis días fueron escritos. Entonces Dios escribió un libro de ti. Dios trazó un propósito eterno sobre ti. Él te salvó de un destino del infierno. Él te salvó de un destino catastrófico para revestirte como hijo. Extendió sus brazos en la cruz. Descendió a los avernos, a los abismos. Te sacó de ahí en su resurrección y te sentó en los lugares celestiales para que tú camines como hijo, como hija. No descuides el gozo de la salvación. Y cuando no reconocemos nuestra hijidad, cuando no le tomamos el peso al ser hijos, lo que hacemos es que nos amargamos y perdemos el gozo de lo que Dios hizo en medio de nosotros. Entonces,
En medio de una generación que no sabe quién es, Dios busca que su iglesia primero le conozca a Él como papá. Pero segundo, que saquemos todo rastro del huérfano. Porque eso no nos va a permitir, ¿qué cosa? Asumir lo que el cielo habla de ti. Esther podría haber vivido toda su vida escondida, traumatizada, arrancando de su llamado. Pero la voz de Dios en ella, pero el llamado de Dios en ella fue mayor. Fue mayor. Entonces, mientras Dios tiene un llamado de gloria, el mundo, la tiniebla, más que el mundo, la tiniebla, crea una persona alterna. Crea por así decirlo, un avatar de ti. Entonces tú te vistes de esas mentiras. Te vistes de esa realidad que el cielo está juzgando y el Señor te dice, no, no es así. Yo no te hice adúltero, yo no te hice mentiroso, yo no te hice un farsante. Yo pagué un precio por toda esa inmundicia. ¿Para qué? Para que tú seas un hombre íntegro, justo, que sabe hablar verdad. El punto es que creemos. Si el huérfano sigue ganando en nosotros, o si el hijo le cree al Padre y vuelve su corazón al Padre. ¿Qué áreas de orfandad hay en ti hoy? ¿Qué cuestiones pugnan en tu identidad, están en tensión? El mayor de estos dos personajes que aparecen en la historia, Mardoqueo, tenía unos 15 años más, algunos dicen que era prima, otros dicen que era sobrina, pero bueno, era familiar este Mardoqueo de esta huérfana llamada Esther. Los padres habían muerto cuando ella era muy joven y Mardoqueo había asumido, ¿qué cosa? No solo protegerla, no solo darle crianza en medio de 50 millones de personas que vivían en Susa, la capital del imperio persa, y que de ahí se difuminaban por sobre todos los otros límites de este gran imperio. Este Mardoqueo fue un hogar para Esther y buscó recordarle permanentemente su destino profético, como lo debemos hacer cada uno de nosotros. Hablarle a tu esposa, hablarle a tu esposo, hablarle a tus hijos, hablarle a tus amigos, hablarle a las personas que Dios pone a tu lado. ¿Qué cosa? La identidad, porque la identidad llega por el Señor, pero es cultivada, es comunicada muchas veces por esos mardoqueos, por esa gente que va a marcar una palabra profética y va a habilitar un destino para otro. Eso se llama hermandad. Mardoqueo no tomó el lugar de Dios como padre, pero sí tomó un papel importante. ¿Cuál? Sanar el corazón del otro. Hablando de lo que el cielo habla y ve de él. El otro día me impresionó en el campamento de jovencitos. Yo fui un día a ministrar, fui el primer y el último día a ministrar. Me pusieron ahí para abrir y cerrar. Bueno. Y el primer día yo escuché, estuvo muy lindo la adoración y había un chico que tocaba la guitarra eléctrica y tocaba muy lindo, pero además adoraba. Entonces yo le dije a Débora, ¿quién es ese niño? No lo conozco, que adora muy bien y con su guitarra ahí, poderoso. Ya, me fui y volvimos el último día a ministrar. Y antes de yo ir a ministrar a los jóvenes, él se acerca y me dice, pastor, espera un poco, quiero decirle algo. Usted no se acuerda de mí, pero hace años atrás, usted fue a la congregación donde yo estaba, yo era muy niño, y usted me dijo esto, te veo con una guitarra. Te veo con una guitarra y la adoración te va a conectar al propósito por el cual Dios te llamó. Entonces toma esa guitarra y créele al Señor. Y me dijo, y aquí estoy. A mí me trajo un gozo, no por decir, sino por ver cómo
cuando alguien cree una palabra, el destino profético de esa persona empieza a funcionar. Entonces el Señor espera que tu fe se una a la fe del cielo, a lo que Él está hablando y diciendo. ¿Cuántas palabras Dios te ha soltado para tratar de liberarte de la orfandad? ¿Cuántas palabras Dios ha puesto delante de ti? Y a veces dudamos. Y dejamos que la inseguridad y que ese alter ego, ese avatar que el infierno ha construido, venga y te revista cuando tú tienes que, de alguna forma... O sea, no me digan, hay gente que me dice, pastor, ¿cómo lo hago? Me da lo mismo cómo lo hago. Anda y toma y arrebata la palabra que Dios te habla. Gente que se da 1000 años vuelta para sencillamente decir, Señor, te creo y como sea, voy a hacerlo, voy a vivir para ti. La valentía no se determina por cuán fuerte grito, por la fuerza del hombre, sino que por la profundidad de la fe. La profundidad de la fe que tengo en Cristo me va a hacer caminar en valentía, en determinación. Y ese es un sello de alguien que ha vencido la orfandad. El huérfano camina como esclavo. Entonces nunca toma una decisión. El huérfano siempre vacila. Sí, no, a lo mejor, quizá, mañana. Pero cuando el Hijo de Dios se te revela y te dice, sígueme, algo en tu corazón se despierta. Dice, ya no voy a vivir nunca más así. Yo te creo, Señor. Y mi fe se pega a ti para creerte, como sea. Como sea, yo sé que me vas a levantar de entre los muertos, como tú te levantaste. Entonces, un sello, un síntoma de aquel que ha vencido la orfandad es que su fe crece. ¿En qué? En valentía y determinación. Hay una historia muy impresionante en la historia de la fe, que es un hombre que se llama George Mueller. Tiene nombre de futbolista, pero no, era un misionero. Müller creció en el siglo XIX en Alemania, en Prusia. Su mamá murió, muy, muy jovencito, ella murió. Y su papá, aun cuando estaba ahí, realmente no estaba, ¿sí? Él creció abandonado, creció como un huérfano. George Mueller vivió su vida como un reventado, como decimos acá, hasta los 20 años, donde él conoce al Señor. Y cuando él conoce al Señor a los 20 años, se encuentra con Cristo, el Señor le habla y dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y se va de Alemania, se va a Inglaterra, se va a Bristol. Y en esta ciudad el Señor lo manda ahí por fe y comienza a trabajar con los huérfanos. Él dijo, si Dios me sanó de la orfandad, si yo maté el huérfano que llevaba a mí para creerle a Dios, yo tengo que ir a sanar a otros más. Y él comenzó a abrir un refugio, comenzó a abrir un orfanato. Una de sus frases favoritas era, tengo la seguridad de que si camino con el Padre y lo miro y espero ayuda de Él nunca fallará. Él nunca fallará. Entonces un día Müller estaba con los niños que tenía junto a su esposa Mary y no tenían nada. Él les daba desayunos, pero además les enseñaba la Biblia y a través de enseñarle la Biblia les enseñaba a leer. Era algo, entre comillas, muy básico, pero algo que cambió la vida de más de 10.000 niños en Inglaterra. Un día estaban ahí, una mañana, sin nada. Y él dijo, niños, sentémonos igual nomás que todos los días a la mesa y demos la bendición. Demos las gracias al Señor por la comida que Él nos ha dado. Y empezaron a orar sin ver nada. De repente se escucha la puerta de la casa y llega un tipo y dice, se me quebró mi carreta, no puedo seguir adelante, justo aquí se quebró afuera,
así que tomen la leche. Les trajo leche. Y al ratito después alguien más llega, toca su puerta y era el panadero que decía, el Señor me habló esta mañana que tengo que traer el pan. Así que ese día hubo desayuno, sí o sí. Esa era la historia de Ken de Müller, de un hombre que venció la orfandad. Y al vencer la orfandad, comenzó a sanar a un mundo de huérfanos que estaba a su alrededor. Esther tuvo que vivir una experiencia similar. Esther tuvo que ser sana permanentemente. Y este Mardoqueo le hablaba su destino, le hablaba su llamado. Hadasa fue llamada para expresar la glorificación del Redentor, de aquel que se acuerda de Israel. Hadasa siempre fue princesa. ¿Saben por qué? ¿Por qué tienen que decir por qué? Dice la Biblia, y esto es lo lindo de la palabra, ¿no? Cuando uno profundiza. Dice la Biblia que Esther, junto a Mardoqueo, eran del linaje de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, benjamitas. ¿Sí? Ellos eran de la tribu de Benjamín. Esther y Mardoqueo. Si uno compara el árbol genealógico de Mardoqueo y Esther con el del primer rey de Israel, Saúl, va a darse cuenta que Mardoqueo y Esther eran de linaje real. Eran del linaje del rey Saúl. ¿Sí? Y eso está en 1 Samuel 9, 1, 2 y en Esther capítulo 2, verso 15. Es decir, Esther siempre fue una princesa. Aun cuando vivía en una condición de orfandad, aun cuando vivía como huérfana, Mardoqueo conocía la promesa que había sobre ellos y guardaba la promesa que Dios le había dado, como tú guardas la promesa que Dios le ha dado a tu hijo, a tu hija, porque tú sabes el linaje que hay sobre ellos, tú sabes la marca del cielo que hay sobre ellos. Entonces no te canses de hablarle su linaje, porque en un momento Dios lo va a poner delante de los reyes. En un momento el Señor los va a hacer entrar por puertas de realeza y se va a revelar su identidad en Cristo y se va a revelar su llamado. Entonces esta Esther era una princesa. El punto interesante es que ella se enfrenta a un proceso de purificación y lo vamos a conversar un poquito, pero después de pasar un proceso de purificación y que el rey, ¿cierto? Asuero, o también llamado por la historia como Jerjes, la aprueba y dice, esta es realmente la reina, no Vasti, ¿no? La Vasti que buscaba lo terrenal, buscaba la aprobación de los hombres. Esther tenía otro entendimiento. Ella estaba buscando la salvación de sus propios hermanos, de los judíos que estaban siendo perseguidos. El punto es el siguiente: cuando se levanta una conspiración en contra de los judíos, el asesor que se levanta en contra de eso se llamaba Amán. ¿Sí? Todo esto está en el libro de Esther. No voy a ir leyendo verso por verso, pero está ahí la historia. El punto es que este Amán, que dice, oh rey Asuero, vayamos en contra de todos los judíos, cortemos su cabeza. Y Esther se levanta para ir en contra de ese edicto y lo limita, lo frena. Era descendiente de Amalek. Los que saben la Biblia lo entienden. Amalek había sido el enemigo que Saúl no había eliminado. Acuérdense que una amalecita terminó matando a Saúl. Y la instrucción que Dios le había dado a Saúl por medio de Samuel es que los amalecitas debían ser cortados
porque iban a ir contra Israel permanentemente. Y el libro de Deuteronomio, vamos a leer ese verso en Deuteronomio para que me crean, porque algunos me ven así como, ¿qué está hablando este pastor? Vamos por favor al libro de Deuteronomio 25, 17 al 19. Deuteronomio capítulo 25, versos 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Cuando te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia. ¿Dónde golpea Amalec? En la retaguardia. Cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo, ¿qué cosa? La memoria de Amalec. No lo olvides. Entonces, Esther, 500 años después, termina de cumplir la palabra, de ir contra los amalecitas. Y se cierra un ciclo contra Saúl y contra el pueblo de Israel. ¿Qué nos muestra esta historia? Cuando tú vences la orfandad, cuando tú asumes tu identidad de realeza, porque todos los que estamos acá hemos sido llamados a ser linaje real. Primera de Pedro 2:9, ¿cierto? Pueblo adquirido por Dios. O sea, tú tienes un linaje real. Eres parte de un reino que no es de este mundo, pero es un reino. ¿Sí? Entonces tu mentalidad debe ser distinta a la de un huérfano que camina en la esclavitud sin Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado hijo y también te ha llamado heredero y te ha sentado allí, en esos lugares celestiales. ¿Para qué? Para gobernar. Cuando vences la orfandad, el Señor vuelve a darte la heredad que perdieron incluso tus antepasados. A cerrar ciclos de victoria que los otros no lo completaron. La orfandad busca permanentemente frenar ¿qué cosa? Tu capacidad de expansión, tu capacidad de conquista del dominio propio, de ser un buen padre, de ser una buena esposa, de ser un hijo que honra, de ser un adorador. Entonces la orfandad busca permanentemente ¿qué cosa? Limitar tu expansión. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios te ha entregado, la gloria de Dios, llene la tierra. O sea, Dios busca llenar la tierra a través de sus hijos. La tierra gime ardientemente. ¿Por qué? Por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, en ti hay una gloria. ¿Cuál es esa gloria? La imagen de Cristo. ¿Qué recibe la tierra? La imagen del huérfano. Si la tierra recibe la imagen del Hijo, la tierra glorifica a Cristo. ¿Se entiende? Si tu familia, si tus parientes, si tus compañeros de trabajo, si tus compañeros acá en la congregación ven a Cristo, ¿saben lo que va a provocar eso? La glorificación. Porque dijeron, oh, este loco cambió. ¿Por qué ya no es igual? O sea, ya no habla de la misma forma. Ya no piensa igual. ¿Qué está pasando en esta persona? Hay una gloria que lo está mutando. Hay una gloria que lo está transformando. Entonces la imagen del Hijo comienza a proyectarse. Amalec siempre se levanta para truncar el destino y el propósito expansivo del reino de Dios. ¿Saben lo que le costó a Saúl? Perder el reino. Pero ¿saben lo que hizo Esther? Recuperó un reino.
Dios la posicionó en medio del reino, un reino de tiniebla, como es el reino de Persia. Pero Dios le volvió a entregar, ¿qué cosa? Una llave. ¿Para qué? Para gobernar. Los hijos gobiernan. Amén. Amalek busca pegarte en la retaguardia. En eso son especialistas. Esther tuvo que enfrentar a los amalecitas. ¿Y qué es la retaguardia? Es la voz del pasado. Es el huérfano que se levanta. El huérfano que se esconde en su pasado. Esa es la retaguardia. El huérfano que alimenta su alma de sus traumas. Ay, que mi papá me trató mal. Entonces yo por eso soy así. Sí, amigo, está bien que de alguna forma eso salga a la luz, pero tienes que enfrentarlo y tienes que pedirle a Dios que te sane. No puedes justificarte, no puedes victimizarte toda tu vida con la mala experiencia que tuviste en tu infancia. Por eso está la cruz. Para ir y decir, Señor, yo aquí entrego todo este dolor que siento, todo este trauma, todo este sufrimiento, todo lo que me provocaron. Yo decido hoy día soltarlo y perdonar. Y cuando tú haces eso realmente delante del Señor, lo pones en la cruz, la sanidad de Cristo viene a cerrar esa área de trauma. Pero no vuelvas atrás con tu mente. ¿En qué? En esa trampa de los amalecitas que buscan llevarte al pasado. Que te jalan, te toman, te agarran. Ese es Amalek. Que se alimenta de sus traumas. Que se alimenta de sus malas decisiones. Según los psicólogos, una persona es madura emocionalmente cuando entiende que no es el centro del universo y forma parte de un grupo, en este caso de un cuerpo, de una familia, donde también su presencia es relevante, pero no es el centro. No eres el centro del mundo. El huérfano esconde su egoísmo, porque como es esclavo y sobrevive, busca pegarle al otro como sea y tener su parte, asegurarse de lo suyo. Pero el hijo da. El hijo reconoce quién es su Dios, quién es su padre. El huérfano se aísla. Otra vez me va a pasar lo mismo. ¿Para qué me voy a hacer amigo de esto? ¿Para qué voy a entrar a un discipulado? ¿Para qué voy a abrir mi corazón y contar mis cosas? Mejor lo resuelvo yo solo. No, si yo solo puedo. Ese es el huérfano que te está hablando. Ese es Amalek que busca tu retaguardia. El disfraz del pasado que espera que tomes una vez más una posición de victimización y de cobardía. Saúl tenía un problema con la aceptación. A Saúl la instrucción era anda y termina con los amalecitas. Pero ¿sabe qué es lo que hizo? No, dijo, voy a perdonar al rey y voy a perdonar la grosura de las vaquitas, todos estos animalitos, me los llevo al palacio. Y él buscó hacer eso ¿para qué? Para que todos le dijeran, qué bueno que Saúl busca la aceptación del hombre. Prefiere que el jefe diga, ya no importa que este compadre siga nomás así, haciendo cosas triquiñuelas, cosas ilegales, dedo para arriba. Y el huérfano dice, total, si mi jefe dice que sí, lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué área de nuestro corazón están tomados por los amalecitas? Por los que buscan llevarte siempre a ese círculo del pasado donde el huérfano está ahí. Saúl quería ser amado por todos y eso lo llevó a transar también con todos. El que busca ser amado por todos
también tranza con todos. Pero cuando un hijo conoce a Dios como Padre, busca hacer su voluntad. Busca caminar en su voluntad. Necesitas hoy vencer a Amán. Necesitas hoy vencer a los amalecitas. Necesitas vencer al huérfano que ha estado levantándose en tu contra. Y entrar a una dimensión de gobierno. Y entrar a un plano de decir, siempre mi padre me ha visto como un príncipe. Siempre mi padre me ha visto como una princesa. Siempre ha existido un destino donde Dios quiere que me siente junto a Él en esos lugares de gobierno. Esther fue preparada para gobernar. Esther capítulo 4, verso 14. En medio de toda una situación en la que ella enfrenta a los amalecitas, enfrenta su pasado, enfrenta esa retaguardia que buscaba exterminar el linaje de Dios, que buscaba exterminar la genética de Dios. Esas áreas del corazón que no vemos, que muchas veces también son nuestra retaguardia. En medio de eso, Esther dice esto, con un diálogo con Mardoqueo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? De la parte. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Para este Chile, en medio de la familia que tú naciste, en medio de la circunstancia donde tú hoy vives, para este momento, Dios te ha preparado. Él ha buscado sanarte. ¿Y sabe qué busca? Que te posiciones. Que tomes los lugares que Dios preparó para ti. No los que la orfandad ha hecho. Yo estaba en un tiempo atrás, yo soy muy, perdón que hable de mí, de hecho me retan siempre por eso, pero hay momentos donde uno da ejemplos nomás. Entonces a mí a veces me cuesta estar sentado en lugares adelante y todas esas cosas. Y estábamos en un tiempo de ministración en un lugar en la cual a mí me habían también invitado a ministrar. Y el primer día yo me senté como en la quinta fila, así, y estaba tranquilito y con el Señor, como a mí me gusta estar, así, escuchando al Señor. Y en eso el Señor me habla y me dice: anda y siéntate adelante. Yo dije: estoy escuchando mal, mi corazón está medio desafinado, afíname. Y nuevamente el Señor me insistió y me dijo: este es el tiempo, que te sientes ahí. Si tú no lo haces, la tiniebla lo va a tomar. A veces pecamos de falsa humildad. Y ahí es donde nos vamos a los extremos, ¿no? El orgulloso que busca el primer lugar. Pero escucha esto, también es un sello de orfandad cuando no queremos asumir lo que Dios ha preparado para ti. El huérfano, como ha vivido tanto tiempo una mentalidad de victimización y de rechazo, cuando le preparan algo, colapsa. Cuando Dios le dice: ven y siéntate aquí adelante a esta mesa, algo pasa en su corazón. Y a veces no le creemos al Señor, que Él ha preparado tiempo y propósito para sanarnos y para abrir y delegar autoridad
sobre nosotros. Entonces, hoy necesitamos sentarnos en los lugares celestiales. Hoy necesitamos creer que hay llaves de gobierno que Dios te ha entregado para cambiar tu realidad, para cambiar el destino que has llevado. El Señor no te quiere como un esclavo, no te quiere viviendo como un huérfano, no te quiere limitándote y caminando en incredulidad. Has sido desde siempre preparado por Dios y has sido conectado a su linaje. ¿Para qué? Para escucharlo y conocerlo, para reconocer su voz. Si tú no tomas tu posición, si no decides creer y caminar en esa fe, una vez más hay ciclos que van a abrirse y vas a comenzar a caminar en derredor sin llegar a destino. Eso buscan los amalecitas. Eso busca Amalek. Desconectarte de una capacidad de avance. Esther tuvo una determinación que mostró su corazón dispuesta a entregarlo todo por tomar lo que Dios estaba haciendo. A mí me impresiona la vida de Esther, porque aquí no vamos a ver una predicadora. Esther no es una profeta como Isaías, Jeremías que denunciaban. Esther con su vida profetizaba. Con su vida juzgó un imperio. Su vida fue una llave. Y su vida terminó un ciclo de persecución de los amalecitas. Miren lo que dice Esther capítulo 4, verso 16, donde ya era muy difícil la persecución en contra de los judíos. Y ella dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas. Y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme la ley. Y si he de perecer, que perezca. Y si he de perecer, que perezca. O sea, esta ya no es la Esther huérfana. Esta es una Esther determinada a caminar ni siquiera conforme a la ley de Persia, sino conforme a la ley que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué mandato Dios ha puesto en tu vida que hoy día necesitas caminar en una determinación, en una extra determinación? Quizá ella no fue y le cortó directamente la cabeza a Amán, pero con esta determinación los cielos estaban siendo conmovidos. Están acá, ¿no? Cada vez que a mí me toca salir de mi casa, yo digo, Señor, hay que ir a ministrar a lugares a veces inhóspitos, difíciles, duros. Y digo, Señor, yo te rindo mi vida. Mi casa, mi familia, es tuya, es para ti. Somos tu linaje. Hemos sido llamados por ti. Y a veces uno dice, pero algunos colegas, otras personas que te hablan, dicen, tú estás loco, ¿no? Las decisiones que tomamos por amor al Señor, por entregar nuestras vidas, van a involucrar procesos de muerte y resurrección. De matar al huérfano que llevamos dentro de nosotros mismos. De poner un límite a los amalecitas, pero ¿sabes qué? También de nosotros vivir nuestros propios procesos de purificación, de morir a todo, de entregarlo todo. En Esther yo veo eso. ¿Están acá o no? Esther vivió una etapa de purificación antes de asumir el trono, como todos nosotros tenemos que ser purificados. ¿Se acuerdan, no? Estuvo 6 meses
en un baño de mirra, otros 6 meses en otros baños de especies aromáticas. Eso está en Esther capítulo 2, verso 12. Dice, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Ese año que ella vive ahí de purificación es un año en donde ella está siendo procesada por Dios, donde se espera un aroma agradable, ese aroma del sacrificio vivo, de la obediencia que viene por amor. La mirra se utilizaba como un aceite muy valioso en la antigüedad, ¿sí? Era amarga en su sabor, pero dulce en su aroma, ¿sí? La acacia también es una especie que estaba conectada a la canela, provenía de la parte interna de la canela provenía de la parte interna de la corteza y la acacia de la parte externa de la corteza, ¿sí? La canela y la acacia poseen un aroma dulce, pero que al mismo tiempo se usaba como repelente de insectos, de serpientes. Por tanto, la acacia representa la eficacia de la resurrección de Cristo, del poder, ¿sí? Y habían otras especies como el aloe, que se utilizaba para purificar, pero todo eso se hacía en baños muy calurosos, donde los poros se abrían, ¿sí? Y la mirra comenzaba a purificar la piel. Y la acacia, la aloe también se impregnaba en ello, pero era doloroso, ¿sí? 6 meses con mirra y otros 6 meses con otras especies aromáticas. Eso abrió más tarde el favor del rey. Cada uno de nosotros necesita esos procesos de purificación, donde vamos muriendo, como les decía, al huérfano, donde vamos muriendo a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, y comenzamos a impregnarnos del aroma de Cristo. Comenzamos a estar inmersos en un proceso de transformación donde mi voluntad rendida y la voluntad del Padre declarada provocan un perfume grato. Entonces acuérdense que Samuel le dice a Saúl, yo sé que lo he llevado para allá y para acá en la Biblia, pero Samuel le dice a Saúl que más que los 1000 sacrificios, ¿qué es más grato? ¿Qué olor es más grato? La obediencia. La obediencia. Y Esther olía bien. Esther había sido procesada por un perfume grato que expelía de ella. ¿Cuál era? Sacrificio vivo. Obediencia. El huérfano que llevas dentro hiede, huele mal, huele a podrido. El huérfano huele a muerte. El amor a este mundo, el amor a la apariencia, huele mal, se huele en el espíritu. Pero la obediencia te hace entrar como Esther en esos baños de mirra, de canela, de aloe, de casia, de esos perfumes que duelen al inicio, porque se abren tus poros, se abren esas áreas que no hemos tenido cerradas, para que el perfume de Cristo te revista. En Esther había un olor grato, el olor de la obediencia. El olor de un sacrificio vivo mata al huérfano.
¿Y eso qué es? En mi voluntad rendida al Padre. Y cuando mi voluntad se rinde, la voluntad de Él se declara. Dios quiere hablarnos. Venga tu reino, dice Padre, sea hecha tu voluntad, así como es en los cielos, sea en la tierra. Dios busca declarar su voluntad permanentemente a nosotros. Esa unión de frecuencias, escucha esto. El perfume son frecuencias, ¿cierto? Frecuencias que de estas especies salen y nosotros alcanzamos a percibir. ¿Sí? De nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra alma, el Señor espera que salgan frecuencias agradables. ¿Sí? Entonces, las frecuencias del cielo, las frecuencias de la voluntad rendida con la voluntad declarada del Padre se unen y traen un perfume grato. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Jesús decía en el Salmo 47, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Sabes lo que le pasó a Esther? Llegó un punto, llegó un minuto donde el rey le dice, ¿cuál es tu petición, Esther? ¿Cuál es tu deseo? Y ella se la jugó por su pueblo. Cerró el ciclo de persecución de los amalecitas. Cambió la historia. Si el Señor hoy día te dice, ¿cuál es tu petición? Una voluntad rendida genera el perfume grato delante del Señor. Donde el gran rey dice, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu petición? Una voluntad rendida, una voluntad entregada, va siempre a querer caminar conforme a lo que el cielo está demandando. Hay una relación entre lo que deseamos, entre la voluntad y entre cómo se abre el cielo. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí? Pon tu delicia, pon tu deleite en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es decir, hay una vinculación entre el poner mi corazón en Él y que su voluntad se manifieste. Eso trae un perfume grato, que llena un lugar, que cambia una atmósfera y que hace que una historia como la de Esther también cambia. ¿Cuál? Hacer del Señor el mayor deseo, el mayor deleite, y que el favor del rey entonces también se abra. Entonces, necesitamos matar al huérfano. Necesitamos poner límite a los amalecitas, los que van contra la retaguardia. El huérfano huele mal. Y entonces el Señor nos busca sumergir en un proceso de purificación para que la belleza del Hijo se refleje y nuestro corazón anhele su voluntad, anhele comer de Él, anhele comer de Cristo. Más allá de todo lo que eso pueda involucrar, sabe que hay un clamor en tu espíritu. Siempre has sido un príncipe, siempre has sido una princesa, pero cuando la voluntad ha estado conectada al huérfano, esa voluntad esclavizada no se rinde y no entra entonces en un ámbito de perfume grato, ¿sí? De voluntad declarada del Padre. Yo quiero orar y que el Señor nos ministre lo que hemos estado conversando. Hay distintas cosas que
cada uno está recibiendo y que necesitamos también presentar de manera muy específica. Amén. Entonces quiero invitarles que se pongan de pie y vamos a orar. Esther tuvo que enfrentar la orfandad, el haber sido desterrada. Como le decía, Amán o los amalecitas también vinieron en contra de ella. Pero en su corazón, Mardoqueo siempre le habló quién era en el Señor. Una princesa. Y iba a llegar un minuto donde esa identidad se iba a volver una realidad. No solo iba a ser algo declarado, se iba a volver una realidad en ella. Nosotros, por medio de la obra preciosa de Cristo Jesús, podemos tomar en nuestro corazón como una realidad, ¿qué cosa? Que ya no somos huérfanos. Somos hijos de Él. Somos hijas. Entonces yo quiero invitarte este día que venza en ti el destino que Dios habló y no el huérfano con el que estás peleando. Entonces hoy vamos a soltar, vamos a entregar, vamos a renunciar todos esos moldes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos contra todo modelo de orfandad en el que hemos estado esclavos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos revelar, abrir a ti nuestros corazones, mostrarte. Cómo ese huérfano ha estado peleando en nosotros a través del trauma, de victimizarnos, de a veces no sentir hacia dónde vamos. Y venimos a renunciar a todas esas voces que buscan alimentarnos de los traumas, a aislarnos de la hermandad, a querer que caminemos solos, o a tomar una posición de victimización, de cobardía. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos a ese huérfano, esa imagen que la tiniebla creó y en la que nosotros nos vestimos muchas veces. Sacamos nuestra fe de todo diseño de orfandad. Sacamos nuestra confianza de levantarnos por causa del dolor, por tratar de demostrarle al mundo, o tratar de sentir la aceptación, el sentirse amado por otros, pero no por ti. Todas esas actitudes de nuestro corazón, donde a veces no hemos sentido el centro de todo. Y ese egoísmo ha traído una inmadurez, incluso una inmadurez emocional, donde buscamos los placeres inmediatos, pero no hacer tu voluntad, Señor. Hoy venimos a entregar el huérfano delante de ti, Señor. Y así como Esther, tu espíritu le habló a través de Mardoqueo su identidad, así tu espíritu hoy viene a hablarnos y a decirnos: yo te he levantado
para poner límite a Amalek.